esta mañana. Estamos aquí bendecidos, esperando que el mensaje de este día sea de gran bendición. Agradezco a sus pastores por esta oportunidad y quisiera invitarlos para que vayamos a las Escrituras y podamos leer un versículo que se encuentra en San Mateo capítulo 21 en el verso número 13 y dice así: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Hasta ahí solamente. Pues, ¿qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias esta mañana por este mensaje que podemos compartir a nuestros hermanos y esperando que sea de gran bendición, porque así es tu palabra, siempre nos bendice y este día pues no será la excepción. Así que gracias, Señor. Amén. Este versículo me ha llamado la atención por un buen tiempo en estos últimos meses y ha sido un reto para mí. Ha sido un reto, yo creo que en lo personal, pero también espero que sea un reto para todos nosotros como iglesia, como congregación, porque Jesús, estando ahí en Jerusalén, y dice aquí que purificando el templo, pues recordó esta escritura que está también en Isaías 56:7, y a nosotros nos enseña que el propósito de que Jesús mencionara esto era hacer un énfasis en estar exhortando, es la palabra, exhortando al pueblo a que el propósito que se tiene para la casa de Dios pues se llevara a cabo. Entonces, hay un propósito muy, muy grande, hay un propósito muy poderoso en cuanto hacia la iglesia, de Dios hacia la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Uno de los propósitos de Dios es que la iglesia considere esta verdad espiritual donde nos habla de que la casa del Señor será llamada casa de oración. Y cuando hablo de la casa del Señor, bueno, podemos decir que también nos habla de su casa, de un local, de como nosotros lo llamamos, iglesia, pero no se limita a la iglesia de 4 paredes, a un edificio. Cuando Jesús habla de la casa de oración, también se está refiriendo a tu casa, a tu hogar, y también se está refiriendo en lo particular a tu vida, a tu relación, a tu comunión que tú tienes con Él, para que de esta manera nosotros tengamos eso en mente de que somos casa del Señor. O sea, nosotros somos la habitación del Señor. En otra escritura el apóstol Pablo nos habla de que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces significa que nosotros somos la casa del Señor, una casa espiritual. Entonces, aquí yo quisiera llevarlos también a ustedes, y bueno, ir todos, a el libro de los Hechos. Cuando hablamos del libro de los Hechos, estamos hablando de la iglesia del Señor, que es la casa del Señor, la casa espiritual. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor, en el libro de los Hechos especialmente, nos está hablando que era un tiempo en los inicios de la iglesia en los que ellos estaban, vamos a llamarlo así, sumergidos en la oración. Si leemos el libro de los Hechos y capítulo por capítulo, vamos a encontrar que nos narra una y otra vez que los discípulos estaban orando. Incluso en el capítulo 1 nos habla que estaban encerrados, estaban siendo un reto, vamos a decir así,
de que van a quedarse ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, y era por medio de la oración, era por medio de esa comunicación con Dios, que ellos estaban esperando la promesa del Padre. El Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, pero tenían que estar ahí en oración. Y bueno, si lo seguimos leyendo, vamos a encontrar capítulo tras capítulo que nos habla que la iglesia estaba sumergida en la oración. Y cuando decimos que la iglesia estaba sumergida en la oración, estamos diciendo que fueron bautizados porque bautizar significa sumergir. Entonces, para mí, esto es algo muy, muy fuerte, muy poderoso, porque la iglesia de los Hechos somos nosotros todavía. O sea, el libro de los Hechos en el capítulo 28 no ha cerrado como los demás libros, como las demás cartas, donde se cierra con un amén, sino que el libro de los Hechos y el capítulo 28 queda abierto, y eso significa que nosotros seguimos siendo la continuación del capítulo 28. Y no ha terminado todavía, porque todavía estamos aquí como iglesia, lo que significa que nosotros debemos tener en mente y considerarlo muy en serio de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él nos está enseñando a través de este pasaje, y nos está diciendo que nosotros somos casa de oración. Entonces, como casa de oración, personalmente, individualmente, cada uno de nosotros debemos buscar el sumergirnos en la oración, el ser bautizados en la oración. Algunas veces, hace pues unas semanas atrás, yo un día me levanté y tenía un versículo en mi mente, en mi corazón, y era de que Jesús, a pesar de ser hijo, dice en el libro, en la carta a los Hebreos, dice que aprendió la obediencia. Y una de las maneras en que nosotros vamos a aprender la obediencia como hijos de Dios, pues es siguiendo el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús fue que Él continuamente estaba orando. Él continuamente, nos habla la Escritura, que se apartaba a lugares desiertos, se apartaba a lugares donde Él podía estar a solas, hablando con el Padre, dialogando con el Padre, escuchando también las instrucciones del Padre. Entonces, una y otra vez nos habla de que Él se apartaba para orar. Y a veces pasaba las madrugadas orando, a veces eran las noches enteras. Entonces, eso nos enseña que Jesucristo fue, a pesar de ser el Hijo de Dios, dice que aprendió a obedecer. Y la iglesia, yo creo que hoy en día nosotros debemos aprender a obedecer esa parte, en la que debemos estar sumergidos en la oración, en la que debemos buscar estar bautizados en la oración. Y la oración, también vamos a llamarlo así, no es una opción. La oración no es una opción. La oración debe convertirse en un estilo de vida. La oración de nosotros debe ser continua, debe de ser permanente, debemos de perseverar, dice el Señor, y debemos de velar en la oración. Entonces, esos aspectos que el Señor Jesús nos enseña, nos hablan a nosotros de que tenemos que poner atención a las instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra, para que podamos entonces permanecer en la oración, ser bautizados en la oración. Ahora, el propósito de la oración es, pensando precisamente en eso, en que a pesar de ser hijo, por lo que padeció, pues aprendió la obediencia. Yo decía, bueno, tal vez nos hemos preguntado por qué él tenía que depender de la oración, por qué él tenía que estar orando si era el Hijo de Dios, si tenía una misión, tenía que cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo encontré lo siguiente: pues porque Él estaba en la tierra como hombre, como humano,
estaba aquí como cualquiera de nosotros. Entonces, se había despojado de toda su divinidad y llegó aquí como uno de nosotros. Tomó nuestra naturaleza humana. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender que Él nos da el ejemplo, que como seres humanos, como tal, como lo que somos, entonces necesitamos depender de la oración y no solamente como para decir que dependemos de la oración, sino más bien la oración nos conecta con Dios, la oración nos hace dependientes de Dios y entonces nosotros podemos obedecer con más facilidad. Yo creo que la oración es el secreto de la obediencia, porque ahí la comunicación es nuestra dependencia con nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera entonces nosotros permanecemos en todo momento acercándonos al Padre por medio de Jesucristo, siendo llenos del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Podemos obedecer la palabra por medio de la oración también. Podemos ser llenos del Espíritu Santo porque de esa manera es como el Espíritu Santo viene a nosotros por medio de esa perseverancia, de esa comunicación. Entonces, debemos de ser sumergidos, bautizados en la oración. Si Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pues entonces nosotros considerémonos personalmente, individualmente, cada uno, que nosotros somos casa de oración. Y la casa de oración, pues, debe de estar, vamos a llamarlo así, a puertas, como un templo, ¿no? Que está abierto, que es el día de la reunión y que tú llegas y que ya sabes que a tal hora, que, ok, así nosotros debemos estar siempre dispuestos. Dice la Escritura que Pedro y Juan un día subían precisamente al templo a la hora de la oración. Entonces, si bien tenemos una casa de oración, que ahorita pues bueno, no se puede acudir a la casa de oración, debemos de tener en consideración que debe de haber una disciplina. Debe haber una disciplina en cuanto al tiempo de oración, en cuanto al horario de la oración y también otra cosa, sí vamos a tener una disciplina, pero no nos vamos a limitar a ciertos horarios, sino que si Juan y Pedro iban a la oración es porque, ok, había un horario, había un tiempo, un momento indicado para estar en la oración. Y qué bueno, nos gusta, nos encanta. Pero no necesariamente vamos a sujetarnos solamente a ese tiempo. Podemos tener nuestro tiempo de oración como disciplina, pero también podemos estar en casa, donde podemos estar orando, podemos estar leyendo, podemos estar en comunicación con Dios, podemos ir en el camino, podemos ir en el camión, podemos estar hasta en el trabajo y en cualquier lugar. Entonces, eso significa entonces que nuestra vida estaría sumergida o bautizada en la oración. Ahora, también tenemos otros ejemplos. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Hechos capítulo 12, pues nos habla de que Herodes tenía intención de matarlo. Y ¿sabes una cosa? Pues Herodes era, por decir así, era un enemigo del evangelio, era un enemigo de los discípulos. Y entonces estaban ellos luchando con ciertos temores, estaban luchando pues incluso con intimidación de parte, digámoslo así, del reino pues de Herodes. Y dice algo muy importante que me gusta, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, porque la intención de Herodes era matarlo, pues la iglesia no quería que sucediera eso, y la iglesia hacía oración sin cesar. Entonces se reunían en las casas y hacían oración. Este tiempo que nosotros tenemos, en el que no nos podemos congregar todavía en la iglesia como anteriormente lo estábamos haciendo, pues también es un reto para nosotros el decir, estoy en casa, pero estoy orando.
estoy en casa, pero me reúno con mi familia. El papá puede decir, vengan mi esposa, vengan mis hijos, vamos a orar, vamos a hacer nuestra reunión de oración o de alabanza, qué sé yo, o de lectura, o sea, y en el día, en la semana, debemos estarnos reuniendo pues varias veces como familia en nuestras casas. Yo creo algo importante. Pensando en esto, yo decía hace unos días que tenemos algo que aprender porque en este tiempo, porque yo creo que la primera cosa que en ningún momento Dios desea o anhela es que la iglesia se convierta en una iglesia con un mecanismo, con una técnica de reunión, con un mecanismo de adoración o de alabanza o de oración, sino que más bien teníamos que dejar de ser la iglesia de las cuatro paredes. Teníamos que dejar de ser la iglesia de las cuatro paredes. Es decir, casi te puedo asegurar que lo que Dios está haciendo en este tiempo es volvernos a los inicios de la iglesia, cuando la iglesia se reunía en las casas, cuando la iglesia se reunía con hermanos, hermanas, familias en las casas. Y de esa manera inició la iglesia. Entonces, como que en este tiempo Dios nos está llevando a que no te conformes, a que no me conforme con ser cristiano de templo, cristiano de cada 8 días o qué sé yo, sino que en la casa, en tu casa, en mi casa, se conviertan nuestros hogares en casas de oración. Eso es lo que Él quiere, que nos convirtamos nosotros en verdaderos hijos de Dios, en verdaderos cristianos prácticos, comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra, comprometidos con el estar en esa comunicación con Él. Y yo creo que hemos aprendido algo de esto en este tiempo. Yo sé que lo hemos aprendido, pero también de una manera individual, de una manera personal, pues también Dios quiere que estemos comprometidos con Él y que estemos orando sin cesar. Sin cesar, tú puedes orar a todas horas, en todo lugar. Y esto me recuerda unos versículos allá en Deuteronomio, en el capítulo 6, donde nos habla de cuántas veces los padres tendríamos que hablarles a los hijos la palabra. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Dice, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, también al acostarte, y había que estársela repitiendo, ¿sí? Había que estársela repitiendo. Era si te acostabas, si te levantabas, si estabas en tu casa y si ibas por el camino. Cuatro lugares importantes, ¿ok? En los que nosotros tendríamos que estarle repitiendo a nuestros hijos la palabra una y otra vez. Entonces, creo que eso lo podríamos aplicar a orar sin cesar. ¿Dónde vas a orar sin cesar? Pues cuando te levantes. ¿Cuándo vas a orar sin cesar? Estando en la casa. ¿Cuándo vas a orar sin cesar? Pues yendo por el camino. ¿Y cuándo vas a orar otra vez? Pues antes de acostarte, ¿verdad? Entonces, esa es la instrucción de estar comprometidos en una comunicación, en un apego a la palabra, en un apego a la ley de Dios, en un apego a la comunicación con Dios, para tener una dependencia absoluta de Dios. Entonces, yo creo que esto es posible en este tiempo. Y es más, te voy a decir una cosa, creo que Dios nos está preparando porque la iglesia necesitaba prepararse. La iglesia necesitaba prepararse para esto que nosotros hemos esperado por tanto tiempo, que es la venida del Señor. Estamos esperando su venida, pero estábamos demasiado ocupados, estábamos demasiado corriendo de un lado a otro, estábamos demasiado, podemos decirlo, hasta distraídos, y algunos con mucho ocio o con mucha diversión, con mucho entretenimiento,
el mundo tiene esa tendencia a jalarnos hacia las cosas del mundo, y si nosotros no estamos, como dijo Jesús, velando y orando, pues muy fácilmente podemos caer en esas tentaciones, porque eso es lo que es, son tentaciones. Por eso dijo, tienes que orar, tienes que velar para que no entres en tentación. Entonces la única manera de no caer en esas tentaciones es permanecer en la oración, es estar apegados a la oración, es estar continuamente bautizados en la oración, dependiendo del Padre, en fortaleza espiritual, dice Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y dónde está el poder de su fuerza? Pues en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a fortalecernos en ese poder? Pues a través de la oración, a través de la oración. Entonces queremos que esta mañana, que este día, tú te quedes con este mensaje. Yo soy casa de oración. Yo, personalmente, yo tengo que estar comprometido con mi Señor, con mi Dios, con mi Rey, porque yo soy casa de oración. Otra cosa, mi casa, mi hogar debe ser casa de oración. Ya no somos nada más cristianos de 4 paredes, de templo, sino que mi casa se ha convertido en una casa de oración. Y la otra, pues estamos esperando que la casa de oración se abra para continuar con nuestras reuniones y disfrutar el estar ahí también orando al Señor juntos como iglesia. Así que yo en esta mañana pues los invito a todos a que juntos, yo me incluyo con ustedes, que debemos estar deseando, anhelando. Debe de ser un anhelo, debe de ser un deseo el estar continuamente apegados a la oración, dependiendo del Señor. Tal vez nos costó trabajo entenderlo y ahora que lo entendemos, decimos, Señor, no queremos dejar estos momentos tan preciosos, estos momentos de tan gran bendición para nosotros como lo es la oración. Así que pues les dejo este mensajito y gloria a Dios por esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque este día nos estás recordando que tu propósito para la iglesia, para las familias, para las personas, tus hijos individualmente, es que nosotros seamos la casa de oración en donde tú habitas, en donde tú moras. Y eso significa entonces que nosotros somos llenos de tu presencia, porque la oración nos permite estar en una comunicación directa contigo y en una dependencia absoluta, en la que tú, a través de esta oración, de una vida de oración que no es una opción, sino que es un estilo de vida que tú quieres para la iglesia, para cada uno de tus hijos de manera personal, sea nuestro estilo de vida. Y además sea nuestro deseo, sea nuestro anhelo personal el estar dependiendo de la oración. Ayúdanos, Señor, a orar continuamente, a perseverar en la oración, a ser bautizados en la oración, para tener la fortaleza de tu espíritu y velar en oración. Queremos que el día que tú vengas encuentres una iglesia preparada, una iglesia santificada, una iglesia bautizada en la oración. Gracias, Señor. Amén.